¿Qué tal? Sánchez asalta Radio Televisión Española. El sanchismo se devora a sí mismo. Cojan palomitas y disfruten. Por situarles, a Elena Sánchez del PSOE, como su marido de toda la vida, la colocó Pedro Sánchez para manipular la televisión pública, pero le salió medio rana. Moncloa le metió entonces como su número 2 a José Pablo López, un trepa profesional al servicio de la izquierda. Venía José Pablo de hacer méritos en Telemadrid. Lo nombró Cifuentes, en estos el PP son muy tontos, y con la ayuda de Ciudadanos, José Pablo López se dedicó en Telemadrid a hacerle la vida imposible a Cifuentes y después a Ayuso, y hacerle, por supuesto, la pelota a Podemos y al PSOE. José Pablo López es un hombre de obsesiones, de muchas obsesiones. Le tiene un cierto aire a Anthony Perkins en Psicosis, fíjense bien. Malagueño, de la axarquía. Un día me confesó, recién llegado a Telemadrid, que él iba para cura, en un seminario, pero que lo dejó. Mientras tanto, intentaba mostrarme insistentemente mensajes privados de WhatsApp en su teléfono que le habían enviado, entre otros, Jesús Cintora y Juan Carlos Monedero. ¿Se fiarían ustedes de alguien así? ¿De alguien que va mostrando sus mensajes privados a cualquiera? Un día, si sus protagonistas quieren, contaremos, con pruebas fehacientes, qué pasó en el primer concurso público que José Pablo López convocó en Telemadrid para nombrar a su equipo directivo. José Pablo López no fue cura, pero trabajó para los obispos en 13TV, donde no pasó del 2% de audiencia, y luego se fue a La Sexta. Aparte de servir a sus colegas del lobby LGTBI, orgullo cristiano en su caso, José Pablo López siempre tuvo claro, al llegar a Telemadrid, que usaría el puesto para ser presidente de Radio Televisión Española. Desde que José Pablo López, JP, como le gusta que le llamen, llegó a Prado del Rey, apadrinado por José Miguel Contreras, el consejero televisivo más cercano a Sánchez, José Pablo López se dedicó a lo que mejor sabe hacer, a liar a unos y a otros, incluso a gente que no se conoce entre sí, para hacerle en este caso la cama a su jefa, Elena Sánchez, y optar a su puesto. José Pablo López fue el padrino de Silvia Inchaurrondo ante Moncloa, para que la vasca hiciera de ariete de la manipulación informativa. José Pablo López ya había usado a Inchaurrondo contra Ayuso en Telemadrid, donde estuvo, por cierto, como falsa autónoma, como ahora en Radio Televisión Española. En estos 2 años que lleva en la corporación, José Pablo López fue aislando poco a poco en la dirección a Elena Sánchez, en algo muy parecido a un acoso laboral de libro, si no lo es, y se rindió a las productoras televisivas del sanchismo para que José Miguel Contreras y otros se forren como están haciendo. La misión de José Pablo López era conseguir audiencia en Televisión Española a base de hacer de la televisión pública un sucedáneo de Telecinco y poder competir con otras cadenas en cuyos informativos y programas de entretenimiento hay críticas a Sánchez. Por eso, la obsesión de Moncloa y de su correveidile José Pablo López de fichar a Broncano para ponerlo en el horario del hormiguero de Pablo Motos. El programa de Broncano lo hace El Terrat, productora de Mediapro, y José Pablo López acordó pagarles con nuestros impuestos 43 millones de euros por 3 temporadas. 43 millones de euros mientras usted no llega a final de mes. Dinero público para estrellas televisivas, periodistas, tertulianos y productores del sanchismo. Esto roza la malversación. Radio Televisión Española tiene 6.500 empleados, a los que pagamos en sueldos 500 millones de euros anuales, y según su propia página web, los gastos de explotación de 2023 fueron de 1.193 millones de euros, en parte financiados, como no, con fondos europeos Next Generation. Oiga, ¿no les suena a estafa política del dinero público para programas que no superan el 5, el 6 o el 7% de audiencia? Con este balance, José Pablo López hubiera sido despedido de cualquier empresa privada. Repasemos algunos de los sueldos que José Pablo López ha puesto en estos meses y años a sus fichajes. Silvia Inchaurrondo, 537.000 euros máximo por 2 años, como desveló OK Diario. Jordi González, llegado de Telecinco, gana más de 150.000 euros al año, 15.000 euros al mes. Este es el presentador que el otro día especulaba en su programa Corazón con que Kate Middleton estaba desaparecida porque dijo literalmente se estaba poniendo tetas. Tal cual. ¿Imaginan ustedes a un presentador de la BBC hablando de las tetas de la reina de España o de la princesa de Asturias? Pues este es el nivel que quiere Sánchez y su lacayo José Pablo López en Televisión Española,
con José Miguel Contreras y su productora personal, la coproductora, haciendo cajas millonarias por programas fracasados. Más sueldos. Inés Hernán, la que le gritó icono a Pedro Sánchez en los Goya, lleva ganados en Radio Televisión Española más de 345.000 euros desde 2020. Repito, 345.000 euros desde que empezó a trabajar en Radio Televisión Española en 2020 con Sánchez. A mí, sinceramente, todo esto me parece corrupción. Es dinero público, salido de nuestros impuestos y del presupuesto del Estado, y de los fondos europeos, cómo no, para que unos cuantos se forren a base de exaltar a Sánchez y al sanchismo, y de manipular. Y ahora, con el fichaje de Pablo Iglesias y sus colaboradores descerebrados de Canal Red, se trata de crear además crispación y violencia televisiva para tapar la corrupción del gobierno de Sánchez y ocultar la relación de Begoña Gómez con la trama Koldo, que es lo que más preocupa ahora mismo al presidente del desgobierno de España. No hay más que esto. Están malversando políticamente el dinero público para que los apologetas del sanchismo se forren. ¿Dónde están los Xavier Fortes y el resto de periodistas que se vestían de negro con el PP los viernes? Pues trincando también del sanchismo. ¿Qué tiempos aquellos en los que Vicente Vallés y Sergio Martín dignificaron la noche en 24 horas de ese canal 24 horas que ayudé a fundar en 1997? El lechero Fortes, como le llaman sus compañeros de la casa, ha llevado el programa al nivel de las cloacas. Por todo esto, Sánchez quiere a José Pablo López en Televisión Española. Elena Sánchez sabía que estaba finiquitada, pero ha conseguido echarlo 5 minutos antes de que la echaran a ella desde Moncloa, con Bolaños hoy pegado al teléfono. Ahora, Moncloa, para evitar que por turno presida Radio Televisión Española algún consejero del PP, quizá nombre por real decreto, que es lo que le gusta a Sánchez, un administrador provisional. Si lo hace, apuesto a que rescatará a José Pablo López o a cualquier otro sirviente similar de los enormes intereses políticos y económicos que mueven esa casa. El sanchismo se devora a sí mismo y es implacable si te ven dudando de la lealtad al jefe, al capo de la banda, porque actúan como una mafia. Miren, hace un tiempo me contó un alto directivo de Radio Televisión Española las presiones que recibía para que contratara determinada productora audiovisual afín a Moncloa. Cómo se resistió, incluso a las putas que le ofrecían, sí, putas, que esto es muy del PSOE, la presión fue a más y no se lo pierdan. Un día apareció dentro de su coche, cerrado con llave el coche a cal y canto, y en el garaje VIP del edificio inteligente de Prado del Rey, un gato muerto y ensangrentado en el asiento de atrás. Tal cual. Este es el nivel, esta es la mafia que nos gobierna. Esto es lo que hay en Radio Televisión Española, con su dinero y con el mío. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, yo hoy en La Antorcha con Jaime González. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, es un placer. Y con Gisela Turachini. ¿Qué tal, Gisela? Muy bien. Radio Televisión Española, Jaime, es un síntoma más del sanchismo, cooptando y entrando y actuando como una mafia en cualquier lugar. Sí, la verdad es que todos los que tienen un poquito de memoria pueden recordar aquellas proclamas que hacía el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno, cuando decía que el PP había laminado la democracia, había prostituido el derecho a la información y se comprometió, dándose golpe de pecho ante los españoles, a volver a instaurar la democracia en la televisión pública. Bueno, 6 años después, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo de hoy ha sido una guerra, ha sido puro surrealismo. Pero tenderíamos a entender mal lo ocurrido si estableciéramos aquí distinciones entre buenos y malos. No. Vamos a ver, aquí la señora Elena Sánchez, socialista de toda la vida, casada con un socialista de toda la vida, se encontró enfrente con un señor al que yo conozco mucho, José Pablo lo conozco yo mucho, que me recuerda a aquellos cardenales renacentistas taimados, opacos, que mientras te dan un abrazo, en el momento que te das la vuelta, te enteras que efectivamente te está poniendo a caldo. Jugaba siempre a eso. Y él entendió, José Pablo, que la mejor manera de ganarse el favor de la Moncloa es servir siempre a favor de los intereses de los amigos del presidente. Y eso lo cumplió a rajatabla. Y lo hizo
y lo llevo haciendo francamente bien. Trabajando siempre a favor de la obra de los amigos del presidente, se ganaba los favores de la Moncloa. Y naturalmente, Elena Sánchez, socialista, igual que Pedro Sánchez, se dio cuenta de cuál era el papel en toda esta historia de José Pablo. Y al final terminaron como el Rosario de la Aurora, en un duelo a muerto en el que han perecido los dos. Lo que pasa, por ahora. Lo que pasa que José Pablo, como los gatos, tiene 7 vidas. Total. Tiene 7 vidas. Es muy difícil llevárselo por delante. Y no es descartable que el próximo as en la manga del gobierno sea un presidente de la corporación liderado por José Pablo. Sí, de hecho, por Real Decreto. Quiero decir, lo que tendría que pasar en Radio Televisión Española se supone es que en ese Consejo de Administración, disminuido ya a 8 miembros, en los que solo hay 3 del PP, se supone que 5 son, digamos, del Gobierno, Sumar, Podemos, el PNV, el PSOE, pues por turno se lo fueran pasando varios meses. Pero es difícil pensar que Bolaños y que el Gobierno y que Sánchez vaya a dejar no se le va a escapar que alguno de los 3 consejeros del PP pues esté, aunque sea unos meses, presidiendo. Y lo siguiente es que por Real Decreto, y puede hacerlo por Real Decreto, que es lo que le gusta a Sánchez, pues nombre un administrador provisional. Pues ya lo hizo en su día. Que ya lo hizo en su día, Rosa María Mateos, de infausto recuerdo, y que terminó peleada hasta con sus propios sindicatos, con los del PSOE, con los de Podemos, con todos, y acabó como acabó. Ahora, tú veías, Gisela, para cualquier ciudadano, tú estás ahí, no sabes nada de televisión española, y ves las cifras que yo acabo de dar y lo que acabo de describir, que no es dinero privado de una empresa, tú que sabes lo que es trabajar en una empresa y montar una empresa privada. Yo decía, esto suena un poco a malversación, a estafa, quiero decir, simplemente para el capricho del presidente del gobierno de tener a un grupo de palmeros allí en los informativos y en los programas de entretenimiento. Y no solamente hemos visto esto en el gran conflicto de interés que tenemos en Televisión Española, que es evidente y flagrante, sino muchos contratos a dedo de amiguismos del gobierno actual, y yo, sabéis, como no soy de estatista, pues estoy muy en desacuerdo con que no solamente se gestione mal nuestros recursos, sino que encima se gestionen a favor de aquellos que quieren preservar el poder a toda costa. Por ende, francamente, ya no solo como ciudadana, sino como empresaria, como autónoma, como cualquier... me puedo escribir de cualquier forma y creo que me indignaría. Ajá. Fíjate que, claro, que estamos hablando de una cantidad de dinero... es que ni en empresas privadas en altos cargos, lo que ha sido, por ejemplo, el detonante final de las muchas cosas. Tú conoces bien a José Pablo López, Jaime, pero el detonante final, lo de Broncano, el Terral, productora de Mediapro, 43 millones de euros. ¿Cuál es la idea? La idea es, básicamente, a José Pablo López lo mandan ahí para que Televisión Española no ve nadie, tenga un poco de audiencia y pueda contrarrestar por un lado los informativos, ahí está Silvio Charrondo, Xavier Fortes, etcétera, etcétera, y por otro lado programas de entretenimiento que a Sánchez le duelen mucho, por ejemplo, El hormiguero de Pablo Motos. Eso es, sí. Y son capaces de gastarse 43 millones de euros en una productora privada, en una empresa que tiene 6.500 empleados, que paga 500 millones anuales. Tú lo has dicho, gastarse, Vicente. Es que yo creo que hay una cuestión fundamental en la televisión moderna, en la televisión actual. El control no se ejerce a través de los informativos. No, exacto, ahí estoy. Esa es la clave. A través de estos programas. Se ejerce a través de los programas, digamos, entretenimiento, light, entretenimiento, es decir, donde viene uno y te la cuela así de manera indirecta y hace una loa del presidente o le mete una coz así, en un tono burlesco al líder de la oposición. Ahí es donde se genera la opinión y donde se maniata y donde se domestica a la sociedad. Y estos, que lo saben, porque tontos no son, pues estaban implicados de hoz y coz en esta estrategia. Y José Pablo era, insisto, es listo, es sagaz. ¿Yo a quién sirvo? ¿Al gobierno o a los amigos del presidente? Entre otros, José Miguel Contreras, que lo estamos viendo ahí, ¡claro!, cuya productora, que se llama La Coproductora, pues también está trincando. Tú te pones delante de José Pablo, y es un hombre que parece que no tiene adscripción ideológica ninguna, y que responde a un patrón pues difuso, etéreo, es un hombre volátil. Ahora bien, tonto no tiene un pelo. Si yo sirvo a los intereses de los amigos de Pedro Sánchez, yo me garantizo el favor de Pedro Sánchez y mi continuidad en el ente. Y eso es lo que ha hecho. Servir. Y eso es lo que ha hecho. En definitiva, claro, yo recuerdo, yo contaba ahí, al principio, y recordaba esa escena, la primera vez que tuve enfrente a José Pablo López en Telemadrid, y
su afán, aparte de contarme esas cosas, de que él iba para cura, teníamos a conocidos comunes de Málaga, de la Xarquía, donde yo veraneaba desde muy pequeñito, etcétera, etcétera, y me contaba que él iba para cura, pero que dejó el seminario. Él pertenece, digamos, a ese grupo, ha favorecido mucho a los lobby LGTBI, lo hizo, pertenece, digamos, a ese grupo, digamos, LGTBI cristiano, eso ya es absolutamente personal, pero me enseñaba, y yo recuerdo insistentemente aquella conversación en la que dije yo, no, con este señor no quiero saber nada, me fui, insistentemente mensajes de WhatsApp, pues de Jesús Tintora, alguien de Juan impresionable, Carlos al fin y al cabo. Sí, para intentar como impresionar a un tío que ya tenía 50 años. Y además, ¿tú te fiarías de alguien así? Fíjate que estamos hablando nada menos de una persona que está al cargo de la gestión de las opiniones que va a tener España, porque al fin y al cabo Radio Televisión Española es pues, toda la institución forma parte del informativo, claro. Una persona que es impresionable, como bien ha comentado mi compañero, poquito bueno, y sobre todo mano izquierda, mano derecha, lo cual no es muy fiable. Y además, con los amiguismos. Por lo tanto, yo francamente, vuelvo a repetir el tema de los impuestos. Muchas veces como libertarios nos dicen, ¿por qué queremos bajar los impuestos? Nosotros estamos asfixiados fiscalmente y estos señores, ¿qué están haciéndose? La cama constantemente. Ahora, sí, perdón que haya sido tan vulgar, pero es que es lo que me parece. Pues a ver, estamos hablando de una figura, la de José Pablo López. José Pablo, que ha sido capaz de engañar a la cadena de los obispos. Ojo. Y dejarla en el 2% de audiencia. Bueno, la cogió ya también. Estaba igual, pero vamos, que no subió. Para nada, pero es que él presumía. Sí. Yo ahí le conocí. No él me llamó para hacerme una oferta muy importante, que había pensado en mí y tal, te lo vendía, el tío te hacía una... Al cabo de los 15 días te das cuenta de que te traiciona sin darte cuenta. Bien. Algunos WhatsApp suyos, tengo que decir, en aquella cadena de los obispos, le llevarían probablemente a ser denunciado. Sigue. Luego tuvo la inmensa capacidad de engatusar también a un gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. ¿Sí? Cuando vio que su dependencia del PP podía peligrar en cualquier momento, lo que buscó es el amparo y el cobijo de Ciudadanos. Y convirtió la televisión pública de Madrid en la televisión naranja, en la televisión de Ciudadanos. Quien mandaba en la televisión pública era Ciudadanos. Y de Podemos. Gabilondo no se fiaba de él, pero y de Podemos también. Claro. Con vistas confesadas a su verdadera obsesión, que era ser presidente de Radio Televisión Española, hacer méritos ante Sánchez para ser presidente luego de Radio terminó Televisión Española. es decir, que un señor que tiene la capacidad de engañar a tirios todo y a el mundo, troyanos, es un crack. tonto no es. Yo creo francamente, y esto es una opinión personal, no, y así mismo, porque si no sabemos en qué lado estamos, señores, así mismo. bueno, ideológicamente al parecer es un poco partidista. Yo creo que es de esos que colocan la ¿En manos de quién estamos? Coloca la ideología 3 escalones por debajo de su propio interés. Es decir, claro. Es un hombre que carece, para mí, no podemos decir que es un rojo peligroso, ni muchísimo menos. Es un señor que trasciende a lo ideológico para servir a sus propios intereses, teniendo en cuenta que para servir a sus propios intereses hay que servir a los intereses de los amigos del poder. Y eso lo entendió perfectamente. Hay una frase que me encanta, que muchas veces repetimos, que es tan evidente en su egoísmo que hasta lo respeto, fíjate tú. Eso me recuerda un poco más a Sánchez, pero bueno. De hecho, no es fácil. La estructura, si tú la conoces, Telemadrid es mucho más manejable, es más pequeño, pero la estructura de Radio Televisión Española es muy compleja, como para llegar ahí, de repente, las circunstancias en las que él llega, que se quitan de en medio al cargo a la que sustituye, expresamente para ponerlo ahí, y llegar a ese punto en el que consigue poco a poco ir aislando a una persona de absoluta confianza desde hace años del PSOE, como es Elena Sánchez, hasta tal punto que el otro día convoca una reunión y nadie va a esa reunión y le hacen el vacío toda la dirección de la cadena. Hay que ser un crack para hacer eso, hay que ser muy crack para hacer eso. E insisto, si algún día, yo que soy periodista antiguo y respeto a mis fuentes, Jaime, si algún día quienes lo conocen el asunto me autorizan o nos autorizan, contaremos qué pasó con pruebas fehacientes en el primer concurso público que convocó José Pablo López en Telemadrid para nombrar a su primer equipo directivo. Claro, ¿y qué ha fichado José Pablo López? Viene con esa misión, a Silvia Inchaurrondo, que venía
que venía ya de Telemadrid, ya la había usado en Telemadrid para hacerse el independiente, hacer méritos ante el PSOE y cascarle a Ayuso todo el día, pues la recomienda en Moncloa para que llegue a los informativos como gran ariete, digamos, de la manipulación informativa, ¿no? El resto de los periodistas de Radio Televisión Española que se vestían de negro, como Xavier Fortes, pues ahora no ni se visten de negro, ni de blanco, ni de azul. Estaban todos peleados entre ellos, entre las facciones de Podemos, del PSOE, luego se pasaron todos al PSOE porque Pablo Iglesias pasó a mejor vida, ahora Pablo Iglesias vuelve otra vez con sus dos descerebrados, Laura Arroyo y Manu Levín. Eso es tremendo, ¿eh? Fijaos, por ejemplo, el otro día, programa de Silvia Inchaurrondo, la que van a ver es a Inchaurrondo, y la señora que habla es una de las colaboradores de Pablo Iglesias en su canal Red, que es la que sustituyó a ese de Pablo Iglesias que se fue porque dijo que estaba harto de que le manipularan. Y esto es lo que decían sobre Ayuso. Concentración convocada por una asociación juvenil bajo el lema "Mi familia se murió, la tuya se forró". Un primer titular sobre la situación que está atravesando en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid. El mejor titular es el de las resistencias ciudadanas. Tu familia se forró, la mía se murió. Me parece que es lo que reduce y básicamente concentra todo lo que ha ocurrido. Pero también me parece muy bien que más allá de este espectáculo de Litumás que estabais comentando hace un rato, estamos viendo también resistencias ciudadanas. Es que, este es solo un ejemplo de lo que vivimos a diario, Jaime, no solo en la hora de la 1 de Televisión Española, sino en los telediarios. Ella plantea, ha habido una concentración en Génova, lo plantea como "tu familia se murió", no, "mi familia se murió, la tuya se forró", relaciona lo del novio de Ayuso, y le pregunta a la colaboradora de Pablo Iglesias, que por cierto Iglesias, ya se lo contamos ayer, se estrena, ¿no? Sí, además sobre todo, ¿sabes lo que más me irrita? Esa pátina que tienen algunos informadores, algunos periodistas, que tienen tan alto sentido de sí mismo que parece que son el culmen del rigor informativo, de la pluralidad. Y cuando rascas en cada uno de estos personajes, te das cuenta de por qué responden y a quién responden, ¿no? Y el caso de esta periodista es sintomático. Todo lo que hemos venido publicando. Yo he estado en alguna... Yo tengo una anécdota fantástica con Silvia. Una noche de autos en el que había unas elecciones y el gobierno el Ayuntamiento de Madrid pasa al Partido Popular después de haber estado en manos de Carmena. En el tiempo de descuento, al final. Estaba ya dirigiendo el cotarro y la cara era una satisfacción porque parece que iban a revalidar y tal. Y en eso hablan y meten unas declaraciones en directo de la propia Carmena que dice, le felicita la televisión pública madrileña. Enhorabuena porque usted dice, lamento decirle que según los últimos datos que tenemos vamos a perder tal y el gobierno va a pasar al Partido Popular. Oye, les cambió el rostro a todos, pero fue un antes y un después. Lo que eran gestos de satisfacción, de relajación, se convirtieron en un tic prácticamente nervioso, entraron en shock. Bueno, esta gente es... Claro. Fíjate, tú si en tu empresa tuvieras falsos autónomos, iría a la Inspección de Trabajo y te multaría, te haría actualizarlos a todos. No solo ellos, yo tengo a la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo el tiempo haciendo su trabajo, custodiándonos. Por eso muchas veces me sorprendo, Vicente, de lo difícil que nos lo pone. Lo digo porque Silvia Inchaurrondo, a la que José Pablo fichó como falsa autónoma en Telemadrid, a razón de 78.000 euros, luego fue la inspección y tanto en su caso como en tantos otros que estaban cobrando como falsos autónomos, hubo que regularizar aquello y Telemadrid, o sea, dinero público de los madrileños, tuvo que pagar 350.000 euros de multa y actualizar, por supuesto, las bases a todos ellos. Lo digo por Yolanda Díaz, ahora que te están quitando de en medio en Televisión Española, que han fichado ayer solamente un tercio del programa de la primera tertulia de Pablo Iglesias fue zumbarle a Yolanda Díaz y a Sumar, fue fantástico. Señora Díaz, al final acabaremos yendo a Sumar. Mande usted la inspección, mande usted la inspección de trabajo a Prado del Rey, que se forran. De verdad, empezando por Inchaurrondo. Perdona, disculpa. No, en absoluto. La verdad es que es un placer escucharte, Vicente. Señor, y bueno, hablando un poquito del señor Pablo. José Pablo López José Sánchez. Pablo. Yo desde aquí, francamente,
¿Sabéis cuando tú tienes un amigo o una pareja o un familiar que siempre te está haciendo la puñeta y no te acuerdas de lo que te hizo el día anterior? Pues eso nos está pasando con el gobierno de este país. Que es tan gorda la que viene que nunca nos acordamos de la de ayer, señores. Bueno, de eso se trata, y de eso se trata precisamente lo que tienen previsto. Porque claro, fichajes, por ejemplo, la idea era de José Pablo López conseguir audiencia. ¿Y cómo? Y ahí chocaba con la idea de la televisión pública que tenía Elena Sánchez y algunos clásicos, que es convertir a Televisión Española en una especie de Telecinco, ¿no? Y entonces ficharon, por ejemplo, proveniente de Telecinco, entre otros muchos han fichado, y en ello tiene mucho también que ver el empuje del lobby gay, del lobby LGTBI, a Jordi González, que el otro día, en el programa de Corazón, Radio Televisión Española decía esto, discúlpenme ustedes y disculpa a Gisela, sobre las tetas de Kate Middleton, la princesa de Gales. Cuando dices lo que pasa, abres la veda a todo tipo de especulaciones, que si se está cambiando la fisonomía, que si se está poniendo más tetas, y que no, que sí, claro. Pero para eso... Y ni con todos estos programas que cuestan millones y millones y que están coproducidos por privadas, que se están llevando una pasta, llegan al 5, 4, 3%, hasta el de Inchaurrondo hubo que quitarlo, el de la historia esta, en el que la Pasionaria, por ejemplo, era una de los aspirantes, una criminal como ella, a ser uno de los mejores personajes de la historia de España, no llega ni al 5%, esto es una empresa privada. ¿Tú te imaginas a la BBC, un presentador de la BBC, hablando de las tetas de la reina de España o de la princesa de Asturias? No, eso es evidente. Evidentemente no, pero fíjate, yo creo que estamos cayendo en una trampa. Parece que los dos perfiles, el de Elena Sánchez, socialista, era el de mantener cierto rigor, cierta línea de hondura en la televisión pública sin caer en el espectáculo. Bien, ese es su modelo. Pero no es verdad que el modelo de José Pablo fuera el competir por competir con las privadas y ganar en audiencia. No, que nadie por ahí no van los tiros. Los tiros van, esa es la excusa, pero la justificación de fondo es servir a los intereses de los grandes amigos de Pedro Sánchez, sus productoras, que están todos metidos en grandes productoras y manejan el mundo de la comunicación. A José Pablo no le preocupaba que el Broncano pudiera hacer el 17, el 18, el 19 o el 20 y le plantara cara al hormiguero por la noche. Yo lo dudo, de todas formas. No, lo que le preocupaba de verdad es que le echaran abajo un contrato que iba a untar los lomos de sus amigos, que son, por cierto, los amigos de Pedro Sánchez. E insisto, la estrategia es: yo no necesito tener contactos con la Moncloa, porque de los contactos de la Moncloa se encargan los amigos de Pedro Sánchez, que son mis protegidos y mis amigos. Esa era la estrategia de este señor. Sobre todo porque siempre ha sido muy listo. Muy listo. Muy listo, y eso es una forma de, tarde o temprano, un día, cuando esto pase, que alguna de estas productoras te fiche con un sueldo jubilado, claro. ¿No? Bueno, las puertas giratorias de toda la vida, ¿no? Que luego, por cierto, las critican, ¿eh? Aquello de, yo sí, pero tú no, quítate tú que me pongo yo. Eso es muy típico últimamente. Pero bueno, francamente, yo ya es no que hablamos de dinero público, que no es... Ahí voy, o sea, francamente, el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Tiene que velar por la vida de los ciudadanos, tiene que hablar de vivienda, tiene que hablar de precariedad, tiene que hablar de sueldos, tiene que hablar de incentivar, tiene que hablar de todas las personas que hemos emprendido. Y francamente, Vicente, yo no he escuchado ni una sola palabra de todo esto en estos últimos meses, y no solo a la hora de no aprobar los presupuestos, no sé, supongo que sabréis que gastan. Lo que pasa es que no invierten. Claro. La publicidad encubierta en los informativos está prohibida, ¿verdad? Sí. En la televisión privada y en la pública. Sí. Pero en una pública sería mucho más grave, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si alguien quiere buscar en Telemadrid, en la época de José Pablo, que busque. Y lo dejo ahí. Porque alguno de sus fichajes, por cierto, se los llevó de Telemadrid, que firmaron algunas cosas, se los llevó a Telemadrid y están también, lógicamente, en Televisión Española. ¿Os acordáis de Inés Hernán? ¡Icono, presidente! Un eructo me he tirado que con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar. Es que ya arranca Nebulosa. ¿Tú sabes quién es Nebulosa? ¿Tú eres una zorra también? Yo soy un poco zorra. Chicos, creo que me he hecho un poco de pis, no es brome. Me ha dicho hola la Ripley. A ver, un momento, si viene Perro le paro, ¿eh? A Perro Sánchez le paro. ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Encantado. Es que eres un icono, Presi, que tenemos. ¡Wow! ¡Toma! ¡Para RTV Play! Llevo 5 horas aquí, que estoy hasta el... Usted que se levanta todas las mañanas a trabajar, 6 de la mañana, que no llega a final de mes, que está con 5 curros y tampoco llega a mantener a sus hijos o a sus perros, lo que tenga, no lo sé, me da igual. Esta señora se ha llevado, desde que está con Sánchez en Radio Televisión Española, en los últimos 3 años, porque estamos en 2024, 345.000 euros. Digo yo, ¿no hay alguna forma de controlar? Esto es dinero público. Es que esto no es un dinero que José Pablo López o Elena Sánchez o quien sea maneje allí a su... Tiene que haber algún tipo de control, o que la oposición oiga, señores del PP, que les colaron a este señor en Telemadrid, espabilen. Tú cuando ves a esta señora y la observas, yo la llevo observando, tiene un programa con Mercedes Milá, al final llegas a una conclusión. Si uno se hiciera una pregunta en el sentido de ¿qué es el sanchismo? El sanchismo es esto. Es ella. Es ella. Es ella. Es Inés Hernando. Es decir, es un retrato de época. Es el retrato del gobierno que tenemos y de los intentos de este gobierno por crear una sociedad hecha a su imagen y semejanza. Es esto. Esto es lo que buscan. Por eso decía yo antes que la manipulación no está en los telediarios, por favor. Está en los programas de entretenimiento. Está en esto, claro. Porque la idea de un programa simplemente como el de Broncano, ¿qué es? Es la vaciedad absoluta. Sí. Te ríes de tonterías, no sé, te preguntan cuándo es la última vez que has follado, perdone usted, disculpa, ¿Cuánto Gisela. cobras, por ¿Cuánto cierto? cobras? ¿Cuánto tienes? Era su pregunta estrella. Es la ligereza más que por cierto absoluta. es muy vulgar, ¿Estás de desde acuerdo aquí, que- Broncano. ¿Estás de acuerdo Subamos en el que esto nivel. representa, como dice Jaime, el sanchismo? Es decir, que hay un proyecto, digamos, de hacer un reflejo del país que como lo quieren ellos. Yo creo que hay que diferenciar entre el señor Sánchez y el sanchismo, básicamente, ¿no? Porque hay una corriente, y yo vuelvo a repetir, como digo siempre, yo ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Yo soy liberal y libertaria, por lo tanto, no estoy de acuerdo con ninguno de ellos. Me parecen todos, visto un poquito más de lo mismo. Dicho todo lo cual, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que últimamente nuestro país está en una decadencia cultural. Sobre todo, no solamente ya por los medios, sino por la falta de opinión crítica de la gente. Y críticas con criterio, no de criticar, señores, porque de eso sabemos mucho en España. Ajá. Y todo en mitad de un país que vive el caso Koldo y que vive la posible relación de la mujer del presidente del gobierno con una trama corrupta como la de las mascarillas y las del caso Koldo. Claro. El fichaje de Pablo Iglesias, yo ayer decía y contaba, Jaime, que a Yolanda, y aquí lo hemos hablado ya hace meses, y la dan por descontada, hasta las narices de sus chorradas, no aporta nada, no controla los suyos en Cataluña, no aporta nada en Galicia electoralmente, y que, por tanto, tiran de Pablo Iglesias y de sus colaboradores para meter presión, violencia televisiva, distraer la atención, generar discursos al margen, para que no nos fijemos en la corrupción del gobierno. Sí, eso es evidente. Ahora, también hay que reconocer una cosa a este gobierno, que tiene una habilidad brutal para crear escenarios paralelos. Han conseguido desactivar en buena parte el caso Koldo y el caso Begoña, buscándose simplemente al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y a Rubiales, para hacer eso, Y por cierto, para hacer eso hay que ser muy bueno. Hay que ser muy que crack. se Hay que ser muy bueno. Se hacen una media de 50.000 inspecciones. Otro día además lo estábamos mirando en la división de research que tenemos, 50.000 inspecciones, y solo ha salido el nombre de una persona. Sí. Qué curioso. Pero son muy cracks, ¿no? En eso, vamos a ver, a lo mejor porque Al año. En general, una nebulosa. Porque el listón de la moralidad y de la ética pública lo tiene por los suelos y entonces no se cohíben. Es decir, fíjate. van a lo que salga. No Es hay decir, peor dinero. pero o sea, lo han perdón. conseguido, desviar la atención, que la tenían encima, una lupa, encima del Partido Socialista, de la figura de la mujer del presidente del gobierno. Oye, en un plis-plas, en 15 días han hecho que si Rubiales, que si la mujer de Ayuso, el novio de Ayuso, ¿qué tal? Yo voy a tirar de mis héroes, de Hayek, de von Mises, de Rothbard, cuando decían que bueno, que no hay peor, o sea, el dinero peor gastado es el de los demás para los demás, porque no hay ningún tipo de responsabilidad y solemos ser egoístas por naturaleza. Así que fijaros que gestionar sin incentivo es peligrosísimo. Claro. Bueno, incentivo sabemos el que hay, ¿no?
Y la idea final, y con esto acabamos, y os lo dedico porque ayer lo saqué y os lo voy a dedicar para que lo valoréis bien, es el jefe, el capo de esto que se maneja, yo digo, como una mafia realmente, ¿no? El otro día diciendo eso de y más cosas, de un bulo que habían pasado ellos probablemente sobre la mujer de Feijóo y no sé. Este es el presidente Pedro Sánchez hace unas horitas, escuchen. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. Y voy a hacer lo mismo, Alicia, como ayer, ¿vale? Prevenida, vamos a escucharlo otra vez. Es el presidente Sánchez hablando de la verdad y la mentira. Yo creía que era un meme esto. Dentro. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. ¿Qué te parece, querido Jaime? Mira, me parece que con los antecedentes casi penales que tiene el presidente del gobierno en cuanto a mentir, el hecho de que no se le haya doblado ni siquiera la ceja, ¿verdad? significa que estamos ante un portento de la manipulación. Estamos ante un enfermo, yo creo. Es una psicopatía narcisista. Miradle la cara, Giselle. Tú mírale no cómo se es le que mueve una ceja, no, lo dice. Mira la ceja, no se le mueve. Es que niega. Sí, y además lo he visto varias veces el vídeo porque, repito, a ver, perdonar mi ingenuidad, pero es que creía que era un meme cuando me lo pasaron, digo, esto lo han retocado. No, señores, una mentira, por más que se repita 100.000 veces, sigue siendo mentira, señor Sánchez. Ya, pero sí, en eso estamos de acuerdo, pero... Por más que lo diga. Pero es que el personaje es cuidado. Primero, el mentiroso, él sabe que no. Vamos a ver, salvo que tú te creas tus propias mentiras, que no es el caso, porque el personaje sabe que está mintiendo, porque tiene un largo manual de... Ya miente al decir que es cambio de opinión. Hay que decir que es un superviviente. Pero aguantar de manera estoica una frase como esa, sabiendo que todo el mundo te está diciendo ¿cómo puedes tener tanta cara, Pedro Sánchez? Pero ni se sin mueve. que le tiemble una ceja, eso hay que ser muy bueno. Es bueno. Muy bueno en el arte de la manipulación. Sí. Hombre, es un tipo perverso. Y de la supervivencia. Lo dijo Pérez Reverte, era un tipo de novela, ¿verdad? Un tipo que vendería, como dijo, vendería a tu madre, ¿no? Y le haría creer que has sido tú o algo Uno así, tiene ¿no? moral, tiene vergüenza torera. Si saben que le han pillado mintiendo, no es capaz de salir y decir yo soy el adalid de la verdad. Pero esto dignificaría al personaje. Y yo, de verdad, con todo el respeto del mundo, ya sabéis que yo no tengo ninguna vertiente ideológica, los ismos ya me han cansado, pero francamente creo que nos merecemos subir un poco el nivel. Porque al final de todo lo que hemos hablado hoy, del tal José Pablo López, de Elena Sánchez, de Radio Televisión Española, del dinero público gastado a porrones y financiado, porque está en la propia web de Radio Televisión Española, como te cuentan que de esos 1.193 millones de euros en gastos de explotación, dinero que ha ido a muchas de esas productoras, hablo de memoria, pero lo pueden consultar. Creo que más del 20% viene de los fondos Next Generation. O sea, a ti probablemente, a tu empresa, no te habrá llegado, ni al señor que tiene una tienda de ropa, pero a las productoras del sanchismo sí. Y de todo esto, al final, va eso, de la verdad y de la mentira de un régimen. Fijaros, si hablamos de verdades, señor Sánchez, a mí me gustaría saber dónde está el kit digital de todos los empresarios que lo hemos pedido, dónde están esas subvenciones para los empresarios que lo hemos pedido y por qué hace 4 años que la gente que está pidiendo los bonos al alquiler está dando vueltas por el mundo. Por el mundo, porque no pueden quedarse buscando otra referencia que no sea la de... Pues los tiene la coproductora de Contreras. 2.550 millones de Adif, Adif fueron 2.550 millones a dedo. A dedo de fondos para que el señor Puente nombrara en noviembre, mientras se atascaban, descarrilaban los cercanías de Madrid, como presidente de Adif a uno de los visitantes de Koldo en La Chalana, que era el responsable de mantenimiento, el responsable de que no funcionen ni las vías de cercanías ni las vías de alta velocidad en España, el señor Garrido, de Torrente, vecino de Ábalos, y que mientras ocurría todo eso en Madrid, lo nombra Puente presidente de Adif. Y también Puente, señor. Si es que, tú dices, bueno, esto me acabo de montar una película, pero y dices, el señor joder, Puente qué película, nos está fastidiando la OPA de Talgo, así que a ver si el señor Puente también espabila con el tema. En fin, bueno, pues gracias a los dos. A vosotros. Feliz Semana Santa. Siempre. Feliz Semana Santa también, José Pablo López. Y a ver, no te preocupes que la va a tener buena. Ese la va a tener, pasó por la cadena de los obispos, o sea que seguro que sí. Y si lo encuentran por la calle y les dan un abrazo, miren la espalda. Cuidado, chao.